diferencial. Voy a ir acomodando la definición o el concepto en esta ecuación. Fíjense. Primero se llama ecuación por este símbolo igual. Cada vez que nosotros vemos un igual, se llama ecuación. Esta ecuación está relacionando dos variables. Una variable X, una variable Y. Una de ellas puede ser la variable dependiente y la otra la variable independiente. Con estas mismas variables existen las derivadas. Fíjense, la derivada de Y respecto de X. Como tiene derivadas esta ecuación, se llama ecuación diferencial. Es una ecuación que relaciona una función cuyas variables pueden ser independientes o dependientes, de tal manera que relaciona la derivada con esas variables. Otro ejemplo. Derivada de tercer orden de Y respecto de X. Menos 2 veces la derivada de segundo orden de Y respecto de X. Más la derivada de primer orden de Y respecto de X. Esto es igual a X más 3. Esta es una ecuación diferencial. ¿Por qué se llama ecuación diferencial? Primero, se llama ecuación porque simplemente hay un símbolo igual. Por eso se llama ecuación. Dentro de esta ecuación existen derivadas. Y esas derivadas están relacionadas con dos variables. Una de ellas es la variable dependiente y la otra es la variable independiente. Una de ellas es una de las variables llamada dependiente y la otra tendría que ser la variable independiente. Otro ejemplo. Derivada de tercer orden menos 4 veces la derivada de primer orden más la solución igual a 0. Aquí tenemos una ecuación. Primero, ¿por qué se llama ecuación? Por este símbolo igual. Dentro de esta ecuación existen derivadas, como en este caso, de primer orden y de tercer orden. Esta es la derivada de primer orden, que es la primera derivada. Esta es la derivada de tercer orden, que es la tercera derivada. Esta ecuación tiene dos variables. Pero ¿dónde están las variables? Una de ellas debe ser la variable dependiente y la otra debe ser la variable independiente. Pero por concepto nosotros sabemos, conocemos que las derivadas, ya sea de primer, de segundo o de orden superior, siempre están en función o en relación de dos variables. Por ejemplo, esta derivada de tercer orden
puede estar respecto de otra variable. Esta derivada de primer orden respecto de otra variable. Y fíjense, a partir del concepto de una derivada, tenemos las dos variables. Una de ellas que se manifiesta como variable dependiente y la otra como variable independiente. Entonces tenemos una ecuación diferencial, en este caso con derivadas de orden superior. Y a eso se llama ecuaciones diferenciales. Clasificación de las ecuaciones diferenciales. ¿Cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales? Las ecuaciones diferenciales se clasifican de dos formas o dos maneras. Una que se llama ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Y por qué se llama ecuaciones diferenciales ordinarias? ¿Por qué se llama una ecuación? Es importante. A partir de este concepto vamos a resolver ecuaciones diferenciales. ¿Por qué se llama ecuaciones diferenciales ordinarias o ordinaria? Son aquellas ecuaciones que poseen derivadas con respecto a una sola variable independiente. ¿Por qué se llama ecuaciones diferenciales ordinarias o ordinaria? Aquella ecuación que posee derivadas con respecto a una sola variable independiente. Ejemplo. Ejemplo de ecuaciones diferenciales ordinarias. La derivada de y respecto de x es igual a x más 1. Esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Si nosotros agarramos el concepto, la definición de una ecuación diferencial ordinaria, ¿qué dice? Dice que una ecuación diferencial ordinaria es los que poseen derivadas con respecto a una sola variable. Y fíjense esta derivada de primer orden o la primera derivada de y respecto de x. Algunos otros autores definen esta derivada o estas ecuaciones diferenciales ordinarias. Dicen que la ecuación diferencial tiene solamente dos variables. En este caso, la variable y la variable x. La ecuación diferencial tiene solamente dos variables y por eso se llama ecuación diferencial ordinaria. Otro ejemplo. Derivada de tercer orden de y respecto de t más
4 veces la derivada de segundo orden de y respecto de t menos la derivada de primer orden de y respecto de t es igual a seno de t. Ahí tenemos otra ecuación diferencial. Ya sabemos por qué se llama ecuación diferencial, pero voy a ir recalcando de nuevo, repitiendo de nuevo. Se llama ecuación por este símbolo igual. Cada vez que vemos el símbolo igual, se llama ecuación. Como tiene derivadas, esta ecuación se llama ecuación diferencial. ¿Por qué se llama ecuación diferencial? Porque tiene derivadas. En este caso, la derivada, la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada. Por eso se llama ecuación diferencial. Pero esta ecuación diferencial también es ordinaria. ¿Por qué se llama ordinaria? Porque las derivadas solamente son dependientes de una sola variable independiente. Fíjense esto. Derivada de tercer orden de y respecto de t. Derivada de segundo orden de y respecto de t. Derivada de primer orden de y respecto de t. O simplemente se dice ecuación diferencial ordinaria porque la ecuación depende de la variable y t. Este t es este mismo t. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria solamente tiene dos variables. Una de ellas seguramente es la variable dependiente y la otra es la variable independiente. Segunda clasificación. Ecuación diferencial parcial. ¿Por qué se llama ecuación diferencial parcial? Son aquellas ecuaciones que poseen derivadas con respecto a más de una variable independiente. Son aquellas ecuaciones que poseen derivadas con respecto a más de una variable independiente. Ejemplo. Derivada parcial de z respecto de x más el seno de x por la derivada parcial de z respecto de y igual a x menos y. Fíjense esta ecuación. Se llama ecuación porque simplemente tiene este símbolo igual. Esta ecuación tiene derivadas parciales, pero estas derivadas parciales no es respecto a una sola variable. Fíjense esto. Esto es la derivada parcial de primer orden respecto de x. Esta es la derivada parcial de la variable z respecto de y. Son derivadas parciales respecto de una y otra variable. Por eso se llama ecuaciones diferenciales parciales o a derivadas parciales. Algunos autores llaman a esta ecuación diferencial parcial porque la ecuación tiene más de dos variables. ¿Y cuáles son esas variables? Aquí está.
Z, X, Y. Tiene 3 variables, tiene más de 2 variables. Seguramente una de ellas va a ser la variable dependiente y las otras van a ser las variables independientes. De esa manera se clasifican las ecuaciones diferenciales. Vamos a conocer un término, orden, de una ecuación diferencial. ¿Qué es el orden de una ecuación diferencial? ¿Por qué se llama orden en una ecuación diferencial? Se llama orden de una ecuación diferencial a la mayor derivada que aparece en la ecuación diferencial. Repito, ¿a qué se llama orden de una ecuación diferencial? Se llama orden de una ecuación diferencial a la mayor derivada que aparece en la ecuación diferencial. Ejemplo. Derivada de cuarto orden de y respecto de x. Menos 3 veces la derivada de tercer orden de y respecto de x. Más 2 veces la derivada de primer orden de y respecto de x igual a 0. Aquí tenemos, voy a ir repasando toditos los conceptos. Aquí tenemos una ecuación por este símbolo. Igual. Dentro de esa ecuación existen derivadas. Contiene derivadas. Y por eso se llama ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial solamente tiene 2 variables. Por eso se llama ecuación diferencial ordinaria. ¿Y cuáles son las variables? Es la variable y la variable x. La variable y, la variable x. La variable y, la variable x. Son las 2 variables de nuestra ecuación diferencial y llamada ordinaria. ¿Cuál es el orden de esta ecuación diferencial? El orden es aquella mayor derivada que aparece en la ecuación diferencial. ¿Y cuál es la mayor derivada? Esta, derivada de cuarto orden. Entonces la ecuación se llama ecuación diferencial de cuarto orden. ¿Por qué se llama de cuarto orden? ¿Por qué se llama de cuarto orden? Porque es la mayor derivada. Porque solamente interviene la derivada de mayor orden. Bien, otro término importante en una ecuación diferencial es el grado de una ecuación diferencial. ¿Qué es el grado?
Otro término importante, ¿qué es el grado de una ecuación diferencial? El grado de una ecuación diferencial es aquel exponente que interviene en la derivada de mayor orden. Es aquel exponente que interviene en la derivada de mayor orden. Ejemplo. Derivada de segundo orden. Derivada de segundo orden. De tercer grado. Más 4 veces la derivada de primer orden. Más 4 veces la derivada de primer orden de cuarto grado. Igual x menos 1. Aquí tengo un ejemplo de una ecuación diferencial. Primero, ¿será ecuación diferencial? Sí. ¿Por qué? Porque primero, para que se llame ecuación, existe el igual. Dentro de esa ecuación existen derivadas. En este caso, derivada de primer orden, de segundo orden. Pero estas derivadas tienen un grado. Es el exponente. Entonces, esta ecuación tiene un nombre bien especial a partir de sus conceptos. Esta ecuación, primero, se llama ecuación diferencial de segundo orden. Aquí está. Segundo orden. ¿Y qué es grado de una ecuación diferencial? Dice el concepto. El grado de una ecuación diferencial es aquel exponente que interviene en la derivada de mayor orden. Y si nosotros nos fijamos, nuestra derivada de mayor orden es la segunda derivada. Y el grado es 3. Entonces esta es una ecuación diferencial de segundo orden de tercer grado. ¿Sí? Y de esa manera se manejan los conceptos. Fíjense, todo concepto engrana en una ecuación. Una ecuación que no cumpla el concepto, la definición, no podemos resolver una ecuación diferencial. Bien, vamos a continuar. Vamos a conocer la solución de una ecuación diferencial. ¿Qué es la solución de una ecuación diferencial? ¿A qué se llama solución de una ecuación diferencial? Se llama solución de una ecuación diferencial a una función desconocida, a una función primitiva, a una función que debe satisfacer, debe verificar dicha ecuación diferencial. Interesante, ¿no? A ver, vamos a hacer ejemplos. Ejemplo 1. Y igual a 2 veces x será solución, función desconocida,
será solución de la ecuación diferencial derivada de primer orden igual a 2. ¿Será solución? Agarremos el concepto. Dice, función desconocida, función primitiva, función que debe satisfacer nuestra ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial. Derivada de primer orden igual a 2. Es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Voy a ir repitiendo los conceptos. Primero se llama ecuación porque hay un igual. Dentro de esa igualdad existe una derivada, por eso se llama ecuación diferencial. Dentro de esa ecuación diferencial, esta ecuación se llama ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Porque seguramente tiene solamente dos variables. Esta ecuación diferencial de primer orden, para esta ecuación diferencial de primer orden, esta función desconocida, ¿será solución? Sí, es solución. Si nosotros derivamos esta función y reemplazamos en la ecuación diferencial, verifica, satisface. Veamos. Derivamos y igual a 2x. Derivada de 2x es 2. Y fíjense esto. Esto y esto son iguales. Reemplacen 2 es igual a 2. Sí. Satisface, verifica. Cada vez que satisface, cada vez que verifique una función desconocida, una función primitiva, una ecuación diferencial, esa función desconocida se llama solución de la ecuación diferencial o es solución de la ecuación diferencial. Y en muchos casos puede haber varias funciones que satisfacen. Entonces van a ser varias soluciones que verifican nuestra ecuación. Esas van a ser soluciones de nuestra ecuación diferencial. Voy a hacer otro ejemplo. Dice, demostrar que la función y igual a x al cuadrado menos x a la menos 1 es solución de la ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Derivada de segundo orden menos 2 veces la solución y sobre x al cuadrado igual a 0. Ahí tenemos pregunta de examen de semestres pasados. Demostrar que la función x cuadrado menos x a la menos 1, función desconocida, es solución de nuestra ecuación diferencial. Y nuestra ecuación diferencial es esta. Una ecuación diferencial ordinaria. Una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Por qué es de segundo orden? Porque la mayor derivada en la ecuación es la segunda derivada. Por eso se llama de segundo orden.
Vamos a demostrar si esta función desconocida, esta función primitiva, es solución de nuestra ecuación diferencial. ¿Qué hacemos? Agarramos la función desconocida y derivamos. Derivamos la función, primera derivada, necesito la segunda derivada, volvemos a derivar. Y sustituimos. Sustituimos, reemplazamos, ¿qué cosas? La derivada de segundo orden en la ecuación diferencial. Aquí. Reemplazamos. La segunda derivada, 2 veces, perdón, aquí hay un error, ¿no? Esto es menos 2 veces. A ver. Derivada de segundo orden. 2 veces. Menos 2 veces x a la menos 3. Sustituimos la segunda derivada menos 2 veces en la ecuación diferencial, menos 2 veces y. Y para nosotros es la solución x cuadrado menos x a la menos 1 sobre x al cuadrado igual a 0. ¿Qué estamos haciendo? Estoy sustituyendo esta segunda derivada en la ecuación diferencial en este asterisco que he mencionado. Hacemos operaciones algebraicas. Y aquí es 2 veces más 2 veces x a la menos 3 igual a 0. Y si ustedes se fijan, se va y satisface, verifica la ecuación diferencial. Eso significa que entonces y igual x cuadrado menos x a la menos 1 es una función desconocida que satisface la ecuación diferencial, es solución de la ecuación diferencial derivada de segundo orden menos 2 veces y sobre x al cuadrado igual a 0. Cada vez que una función desconocida, cada vez una función que satisface, verifica una ecuación diferencial, esa función desconocida se llama solución de la ecuación diferencial. Bien, tal vez hay alguna pregunta, alguna duda, por favor. Y si no, continuamos. Vamos a empezar a resolver ecuaciones. En este caso vamos a empezar a resolver ecuaciones diferenciales solamente de primer orden. Ya saben por qué se llama de primer orden.
de este título vamos a dar el primer parcial. Solamente vamos a resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Sea la función cuyas variables son x y a partir de estas variables tenemos la primera derivada. Igualamos a 0. Esto es lo que se llama ecuación diferencial de primer orden. Ordinaria. ¿Por qué se llama ordinaria? Porque en la ecuación solamente contiene dos variables y la derivada relaciona esas dos variables. Conceptos. Bien. Vamos a despejar la derivada de primer orden. Derivada de primer orden de y respecto de x es igual a esa función que depende de las variables x y y. Voy a agarrar el concepto de las derivadas. ¿Cómo determinamos la derivada de primer orden a partir de una función que depende de dos variables? Y esto lo han hecho en cálculo 2. Se hace en cálculo 2. Para determinar la derivada de primer orden a partir de una función que depende de dos variables, no es más que el cociente negativo de la derivada parcial de la función f de x y respecto de x, entre la derivada parcial de la misma función f de x y respecto de y. Este concepto han manejado en cálculo 2. Pero nosotros estas derivadas lo vamos a manejar como funciones. Ambas derivadas parciales y le voy a llamar a uno de ellos m y al otro n. Funciones. O función. Función. Uno llamado m y el otro llamado n. Y a partir de ahí nosotros tenemos que la derivada de primer orden de y respecto de x no es más que el negativo de la función m entre la función n que dependen de las mismas variables x y y. Esto es lo que vamos a resolver todo durante el primer parcial. Y de eso solamente vamos a dar el examen. O van a dar el examen. A esto se llama ecuación diferencial de primer orden. Solo contiene la primera derivada. Entonces, y aquí existe un signo negativo a partir del concepto de la derivada, ¿no es cierto? De una función que tiene dos variables. Ese negativo nos hace equivocar. Entonces, para no estar cometiendo o pensando en ese signo negativo, lo vamos a volver todos positivos y los vamos a eliminar los denominadores. Entonces, haciendo operaciones algebraicas, multiplicando medios con medios, extremos con extremos, igualando a 0, tenemos esta ecuación. Esto mismo es esto. De esa manera no tenemos denominadores, no tenemos signos negativos, pero está igualado a 0. Esto es lo que vamos a resolver nosotros durante el primer parcial.
Y esta ecuación diferencial vamos a resolver por diferentes métodos, formas, ¿sí? De tal manera que existen, y vamos a empezar con uno de los métodos. Pero antes de empezar con un método, voy a aclarar algo que es importante. Hemos dicho que esta es una función m. Esta es la función n, esto nada más. Pero cada una de esas funciones son dependientes de dos variables. Fíjense, depende de la variable x, depende de la variable y, depende de la variable x, depende de la variable y. Es decir, las dos funciones son dependientes de dos variables. Y para resolver esta ecuación diferencial de primer orden, hay que separar esas variables. Es decir, me explico, no debe haber y en esta función m. ¿Por qué no debe estar y? Porque tengo que integrar respecto de x. En el otro no debe estar x. En la función n no debe haber x. ¿Por qué no debe haber x? Porque tengo que integrar respecto de y. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Hay que separar esas variables. Y ese es el primer método. Llamado método separando variables. ¿Qué significa eso? Que simplemente vamos a tener la función m que solamente tiene que depender de x. La función n solamente debe ser dependiente de y. A eso se refiere cuando dice separando variables. Una vez, ¿cómo se separa? Con operaciones algebraicas, con artificios algebraicos que conocemos y manejamos mucho en álgebra. Una vez separado las variables, aplicamos la antiderivada. Y la antiderivada no es más que la integral. Integrando, integramos la función m, integramos la función n, uno respecto de x, el otro respecto de y, integramos el 0, y cuando nosotros utilizamos las antiderivadas, que son las integrales, podemos utilizar métodos de integración, y los métodos de integración ustedes lo conocen, saben, de cálculo 1, métodos de integración por tablas, por partes, por sustitución trigonométrica, fracciones, tienen métodos para encontrar la integral. Integran, seguramente van a tener o vamos a obtener una función que solamente depende de x, integramos otra función que solamente va a depender de y la integral de 0 es una constante. ¿Qué es esa constante? Esta ya va a ser nuestra solución, una función desconocida en su forma implícita.
Solución de la ecuación diferencial. ¿Qué es C? C es una constante. ¿Qué constante de las integrales indefinidas? Identifica a las integrales indefinidas. Pero esta constante C se puede calcular. Podemos calcular con valores iniciales, condiciones del problema, es decir, ¿verdad? Con valores iniciales o condiciones del problema. ¿Qué significa eso? Para encontrar esa constante C debo conocer los valores de X y de Y. ¿Qué significa cuando encontramos la constante C? Estamos encontrando una única solución de la ecuación diferencial. Y cuando está en función de esa constante C, la solución está en función de esa constante C, estamos encontrando la solución general de una ecuación diferencial. Y con valores iniciales encontramos una única solución. Y de esa manera se calcula, se maneja este método, pero tiene sus limitaciones. Hoy vamos a hacer una de ellas. Como ejemplo, y la próxima hacemos la otra limitación. Resolver la ecuación diferencial. 1 más la derivada de y respecto de x de primer orden igual a e a la y. En a ver, esas son nuestras condiciones. En x igual a 0, y igual a 1. De esa manera podemos nosotros tener valores iniciales. ¿Qué significa eso? Que estas condiciones me va a permitir calcular esta constante C de la solución general. Esa constante C, una vez conocido, vamos a conocer una única solución de la ecuación diferencial. Bien, vamos a empezar a resolver. Voy a repasar los conceptos en esta ecuación. Primero, por este símbolo igual se llama ecuación. En esa ecuación tenemos la primera derivada, por eso se llama ecuación diferencial. En esta ecuación tenemos solamente dos variables, y y x. Este y es lo mismo que este y. Este y es lo mismo que este y, no son diferentes. Y tenemos x. Tenemos dos variables. Entonces las variables que si son dos en una ecuación diferencial se llama ecuación diferencial ordinaria. Las constantes no son variables. Bien, vamos a empezar a resolver. Es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué se llama ecuación diferencial de primer orden? Porque solamente interviene en la ecuación la primera derivada. Este 1 lo vamos a llevar al otro miembro. Pasa a restar.
Separamos variables. Fíjense, son artificios algebraicos. Separamos variables. Y separando variables queda de esta manera. Y fíjense, ya tenemos las variables separadas, solo con operaciones algebraicas. La próxima clase voy a hacer la otra limitación, que no vamos a poder separar así fácilmente las variables. Hay que hacer otro artificio algebraico. Fíjense aquí, todo esto solamente depende de Y. Todo esto solamente depende de X. A eso se llama ecuación diferencial cuyas variables están separadas. Integramos, aplicamos la antiderivada. Derivada de Y entre E a la Y menos 1. Igual integral de X. Integrales indefinidas. Esta derivada con la antiderivada se va y queda X. Integramos este otro. Y para integrar esta integral voy a utilizar un artificio algebraico que todos conocemos. Multiplicando, dividiendo por la misma cantidad. Para que mi función, mi ecuación no cambie. Aquí se va la derivada y la antiderivada y queda X. Como son integrales indefinidas, voy a ya utilizar la constante de integración indefinida. Aquí con ese artificio algebraico, esta integral queda de esta manera. Ahora esta integral es completamente sencilla para poder resolver. Un cambio de variable, sustitución, tenemos derivamos U respecto de Y. Fíjense, este término está en el numerador y vale de U. Lo que hemos hecho el cambio de variable, la integral simplemente queda de U sobre U, igual a X más esa constante C de integración. Esta integral es completamente sencilla. Esa integral es completamente fácil. Es logaritmo. ¿Qué es U? Para nosotros, U no es más que 1 menos E a la menos Y. Igual X más esa constante C. Ahora, ¿podemos reemplazar esos valores? Sí. Podemos reemplazar. Pero cuando tenemos logaritmos chicos, es un poco complicado para... Entonces vamos a utilizar un artificio algebraico para eliminar ese logaritmo.
Se va y queda el argumento del logaritmo. Y ahora fíjense, ya no hay logaritmos. Además que al desglosar esta suma de exponentes puedo también expresar de esta manera, y todo esto, constante e elevado a una constante, es otra constante. Entonces nuestra ecuación simplemente se simplifica a 1 menos e a la menos y igual a e a la x por k. Esa constante k encontramos utilizando nuestras condiciones o valores iniciales. Sustituimos. Y de ahí encontramos k. Todo número elevado a la 0 es 1 y tenemos la constante k para nuestra solución. De esa manera. Sustituimos. Ahí está nuestra solución particular, solución única de la ecuación diferencial, con valores iniciales, con condiciones en el problema. Si no tuviéramos condiciones, aquí termina nuestra solución. Pero como tenemos condiciones, hay que encontrar esa constante. ¿Alguna pregunta, duda que tengan en este problema? Por favor. Está todo claro, Inge. Muy bien, les voy a dejar 2 ejercicios para que ustedes resuelvan por su cuenta y si tienen dudas me preguntan. 1. Resolver 1 sobre x más 4 veces y menos 1 sobre 4 veces y al cuadrado más 1. Igual, por la derivada de primer orden, igual a 0. 2. Resolver la derivada de primer orden, x menos 3 elevado al cuadrado más x igual a 0. En y igual a 0, x igual a 4. Ahí tienen 2 problemas para que ustedes puedan resolver. Y si tienen alguna duda, alguna dificultad, me preguntan. De esa manera, chicos, se resuelve ecuaciones diferenciales por este método separando variables. La próxima clase voy a hacer ecuaciones diferenciales de primer orden, pero donde no se pueden separar así fácilmente sus variables, sino que hay que utilizar otro artificio matemático. Y eso lo vamos a hacer el día miércoles. Si tienen alguna duda, pregunten. En estos 2 ejercicios se pueden separar variables, ¿verdad, Inge? Claro que sí. Está bien, muchas gracias. Estos 2 ejercicios pueden resolver por este método, separando variables. Se puede resolver. Por eso, si tienen alguna duda, me van a preguntar el miércoles o el día viernes, o perdón, jueves. Si no hay preguntas más, chicos, estamos quedando aquí, terminando la clase. Nos vemos el día miércoles, madrugada. Y además,
Cuídense mucho. Muchas gracias y hasta el día miércoles. Hasta el miércoles, Inge, que tenga buen día. Gracias, miércoles. Igualmente. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Hasta luego, Inge. Inge. Chao, chao. Que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego, Inge. Muy bien, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, Inge.